Muy buenas, continuamos con esta serie de cursos gratuitos que tienen como objetivo que puedas aprender ingeniería de prompts. Y hoy en concreto vamos a abordar este curso Prompting aplicado, muy interesante. Y en concreto vamos a abordar estas secciones: preguntas de opción múltiple, preguntas de discusión, ChatGPT a partir de GPT-3 y la generación de un chatbot que tenga una base de conocimiento. Como ves, todo muy interesante. Y bueno, para consultar los cursos anteriores, todos completamente gratuitos, visita mi canal de YouTube. Además, también te dejo por aquí el enlace en la descripción de este vídeo a mi curso ChatGPT para educación. Si eres docente, te viene como anillo al dedo un curso con el que puedes sacarle el máximo partido a ChatGPT para ahorrar mucho tiempo en tu trabajo, ser más creativo, más eficiente y más eficaz. Venga, y ahora sí, vamos a pasar al tema que nos ocupa, que es este curso de prompting aplicado, que por cierto, en este caso lo vamos a abordar directamente con la traducción en español. Venga, vamos con la primera opción, preguntas de opción múltiple, y te invito a que me sigas y que si tienes alguna duda, si quieres comentar algo, pues tienes aquí abajo la descripción del vídeo. Dice, vamos a utilizar GPT para resolver una pregunta del LSAT 1. ¿Que no sabes lo que son estas siglas? Dice, pues son las siglas de Law School Admission Test en inglés. Es uno de los exámenes, o es un examen estandarizado utilizado por las escuelas de derecho en los Estados Unidos para evaluar las habilidades de pensamiento crítico y razonamiento analítico de los estudiantes potenciales, ¿vale? Es una prueba de admisión para estas, bueno, pues a las escuelas de derecho. A continuación se muestra un ejemplo de preguntas de este examen. Considere cómo respondería y su razonamiento. Venga, pues vamos a situarnos que somos un potencial estudiante, queremos estudiar derecho en Estados Unidos, ¿vale? Vamos a hacer este ejercicio y vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede, en este caso, asistirnos, apoyarnos. Dice lo siguiente, esta pregunta: John de Worcester, un monje inglés, registró la observación el 8 de diciembre de 1128 de dos manchas solares inusualmente grandes. 5 días después, se observó una brillante aurora boreal en el sur de Corea. La actividad de las manchas solares suele ir seguida de la aparición de una aurora boreal, después de un lapso de tiempo que promedia 5 días. Por lo tanto, la observación coreana ayuda a confirmar la observación de Worcester. ¿Cuál de las siguientes opciones, si es verdadera, refuerza más el argumento? A. A veces puede producirse una aurora boreal incluso cuando no ha habido una actividad significativa de manchas solares en la semana anterior. B. Las fuentes chinas registraron la observación de manchas solares más de 1000 años antes que John de Worcester. C. Solo una actividad intensa de las manchas solares podría haber resultado en una aurora boreal visible en una latitud tan baja como la de Corea. D. Debido a que es imposible ver las manchas solares a simple vista, en condiciones típicas de luz del día, la observación registrada por John de Worcester habría tenido lugar bajo condiciones climáticas inusuales como la niebla o nubes delgadas. Y finalmente, el relato de John de Worcester incluía un dibujo de las manchas solares que podría ser la primera ilustración de la actividad de las manchas solares. Bueno, como veis aquí, pues pensamiento crítico, ¿vale? Como a partir de la información que nos dan, pues tenemos que ser capaces de identificar cuál de estas opciones, tú con cuál te quedarías. Te animo a que dejes tu respuesta en la descripción, como un comentario en este vídeo, porque, bueno, no resulta de todo sencillo todo el tema de conjeturas, de consecuencias, de causas y cómo hilarlo todo para que realmente a partir de ese enunciado que hemos leído, pues tengamos una respuesta. Dice, la respuesta correcta es, bueno, aquí seguramente, claro, aquí tenemos la opción correcta: solo una actividad intensa de las manchas solares podría haber resultado en una aurora boreal visible en una latitud tan baja como la de Corea. Esta es la respuesta correcta. Dice, intente pegar el problema en el cuadro de la demostración a continuación. Dice, bueno, aquí tenemos ese texto, ¿vale? Con las respuestas y la salida de ChatGPT,
o de GPT en este caso, es la respuesta a la opción E. El relato de John de Worcester incluyó un dibujo de las manchas solares que podría ser la ilustración más temprana de la actividad de las manchas solares. Esa sería la respuesta de GPT. Y hemos visto que la respuesta correcta sería la C en realidad. O sea que aquí ha tenido una equivocación. Dice, ¿por qué es diferente mi respuesta? Tu respuesta podría ser diferente debido a una actualización en el modelo subyacente GPT-3. 2. Aleatoriedad en el proceso de generación de texto. Podemos hacer que la salida sea más consistente configurando la temperatura a cero. Bueno, la temperatura a cero es un valor que si está a cero quiere decir que es lo más riguroso posible, lo más conciso posible, lo menos aleatorio posible, pero en la medida en que vamos aumentando este valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, resulta que permitimos que el modelo de lenguaje, en este caso GPT, tenga un grado de aleatoriedad. Esto podríamos decir, ¿y para qué queremos aleatoriedad si queremos la respuesta más exacta? Bien, sobre todo es para que pueda generar de manera creativa, para que su respuesta no sea siempre la misma, para que tenga un grado de originalidad también en sus respuestas, ¿vale? Dice, el modelo falló. ¿Significa que eso que el modelo es incapaz de responder este tipo de preguntas? No necesariamente. Vamos a profundizar en técnicas que podemos utilizar para mejorar los resultados del modelo. Dice, la frase mágica, el prompt estándar que utilizamos arriba da poca información sobre el razonamiento de la salida de GPT. De hecho, no proporciona esa respuesta, esa completion, ¿no? Esta respuesta, este output de GPT, no nos da información sobre cómo ha razonado. Podemos intentar agregar la frase vamos a explicar paso a paso. Y de hecho esto me recuerda a uno de los cursos anteriores que ya vimos, creo que fue el intermedio en el que vimos realmente cómo podemos hacer que un modelo como GPT sea más robusto, sus respuestas sean más precisas, si realmente le decimos no que nos dé la respuesta directamente, sino que la razone. Vamos a explicar paso a paso así, ¿vale? O sea, le damos todas las respuestas. Estos 3 puntos son porque en realidad le estamos proporcionando todo el prompt completo que hemos dicho anteriormente, pero decimos pensamiento paso a paso, ¿vale? Recuerdas también la cadena de pensamientos. Te invito a que si no has visto los cursos anteriores, esto te ayudaría mucho a entender por qué hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Todos esos vídeos están en mi canal de YouTube y bueno, solamente tienes que ir hacia atrás y ver los vídeos anteriores. Esta frase aumentará la verbosidad del modelo. Verbosidad quiere decir que realmente parafrasee, argumente, haga visible su proceso de razonamiento. Podrías obtener una salida como esta, ¿vale? Quizá el prompt entero con explica paso a paso. Y a continuación tenemos aquí este output que el output nos dice A, B. Vale, lo que nos está diciendo en este output es razonando cada una de las posibles respuestas. Dice lo siguiente. Esta opción de respuesta es incorrecta, no fortalece el argumento, se trata de la respuesta A, la tenemos aquí arriba. La A, si recordamos, era la de a veces puede ocurrir una aurora boreal incluso cuando no ha habido actividad significativa de manchas solares en la semana anterior. Dice, esta opción de respuesta es incorrecta, no fortalece el argumento ya que en su lugar presenta una explicación alternativa para la aurora boreal. ¿Vale? Lo mismo también continúa con la argumentación de todas ellas. Vamos a ver, claro, nos interesan las que más, la C, que es la correcta, que antes no había acertado, y la E, que es la incorrecta, que antes había dado como correcta. En este caso dice que la E es una opción de respuesta incorrecta, la de los dibujos, que había comentado, no fortalece el argumento ya que es irrelevante para la conexión entre la actividad de las manchas solares y las observaciones de auroras boreales. Sin embargo, aquí en la C decía que esta opción de respuesta es correcta, fortalece el argumento, como que las manchas solares registradas por Juan de Worcester fue la causa de la aurora boreal que se observó en Corea 5 días después, y realmente aquí dice que la respuesta correcta es C, solo una actividad intensa de manchas solares podría haber resultado en una aurora boreal visible en una latitud tan baja como la de Corea. Bueno, esa es la correcta, evidentemente ahí tenemos la justificación, ¿vale? Fijaos qué sencillo, pero como unas simples palabras que completan nuestro prompt hacen realmente que pueda ser mucho más preciso el modelo, en este caso completamente distinta la respuesta.
Observa cómo el modelo razona a través del problema paso a paso. Este comportamiento es la cadena de pensamiento. Y la cadena de pensamiento, en sus siglas Chain of Thought, que ya vimos, como te estoy diciendo, en el curso anterior, el modelo genera declaraciones de manera secuencial para llegar a una respuesta. Este proceso es similar al concepto de pensamiento de sistema del libro Thinking Fast and Slow. Ahí tenemos el enlace. El modelo se predispone a utilizar el pensamiento del sistema 1, pero puede encadenar el pensamiento del sistema 1 para llegar a una respuesta más metodológica. Mejoras, vamos a ver. Dice, aquí hay algunas variaciones en nuestra plantilla básica para preguntas de opción múltiple. Venga, interesante. Reordenar los elementos de una o de la pregunta. Podemos reordenar los elementos de la pregunta, ¿vale? O sea, aquí tenemos nuestro prompt. Tenemos A. Vale, reordenar. En realidad esta era la opción E. El informe de John Worcester incluyó un dibujo de la mancha solar. Esta sería la opción E. B, debido a que es imposible ver manchas solares a simple vista, condiciones de el avisamiento habría tenido lugar en condiciones climáticas. Vale, las está barajando. Aquí tenemos. Y entonces, aquí decimos, el output, la salida de GPT, dice A, debilita. Esta opción debilita el argumento porque implica que la aurora boreal no necesariamente tuvo que ser la causada por la actividad de manchas solares, que es el argumento que el autor intenta hacer. Entonces, fíjate cómo, a ver, lo que estamos haciendo con esta modificación es, bueno, en este caso, cambiar, vamos a ver, por aquí, hemos cambiado el orden de las respuestas. Hemos seguido manteniendo, aquí tenemos por supuesto también esta modificación del prompt, explicación paso a paso, que es fundamental. A mí me parece increíble cómo estas 4 palabras que hemos incluido ahí en realidad haga que el modelo de lenguaje sea más explicativo, que tenga que justificarse, que dar argumentos sobre cada una de las respuestas. No es una caja negra de dime cuál es la opción o correcta, sino es quiero que me des argumentos a favor o en contra de cada una de ellas. Quiero que me digas cuál debilita, como dice aquí, el argumento o cuál lo potencia, ¿vale? Cuál lo fortalece. Entonces, en este caso, debilita. Fíjate porque además es muy interesante, en este caso, no solamente nos lo está justificando como en el caso anterior, sino que nos las clasifica, categoriza las respuestas entre si las debilita, si no afecta, dice esta opción no afecta el argumento porque no está relacionada con la conexión entre las manchas solares y la aparición de la aurora boreal, o si lo fortalece. Ahí están ese semáforo, ¿no? De no afecta, debilita y fortalece. Esta opción fortalece el argumento porque sugiere que la única forma en que una aurora boreal podría ser vista en Corea es si hubiera habido una actividad fuerte de manchas solares, que es lo que observó, ¿vale? Debilita y, bueno, aquí no lo han traducido, pero es que no tiene, como antes habíamos dicho, no afecta, ¿vale? Venga, reformulación de la pregunta. Recordemos que la pregunta original era esta: ¿cuál de las siguientes opciones, si es verdadera, refuerza más el argumento? Por eso, utilizando este verbo de reforzar, justifícame por cuál es la que refuerza y cuál es la que hace lo contrario, debilita, o si hay alguna neutral, como las que hemos comentado anteriormente, que no tienen relación, ¿vale? No están asociadas, no influyen. Podemos cambiar la pregunta a esta: identifica cada opción cómo refuerza, debilita o no impacta el argumento, ¿vale? Esta podría ser la opción. Aquí se le han puesto explicación paso a paso. La pregunta estaba también aquí colocada. ¿Cuál de los siguientes, si es verdadero, fortalece más el argumento? Y en este caso está proponiendo una modificación del prompt, que sería cuál de las siguientes, vale, identifica cada opción como refuerza, debilita o no impacta en el argumento, para tener una mayor comprensión de las opciones de respuesta. En este caso, se ha introducido aquí cuál de las siguientes opciones, si es verdadera, fortalece más el argumento, y en este caso no ha hecho falta incluirle al final del prompt lo que sí que habíamos hecho anteriormente, que se explica paso a paso, ¿vale? Directamente con esta pregunta ya estamos englobando esa justificación que tiene que hacer, ¿vale? Esa categorización. De nuevo, debilidad, no impacta, fortalece, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos. Agregar contexto adicional. Venga, vamos a seguir refinando nuestros prompts. Dice, aquí hay un ejemplo de un problema
que se puede resolver fácilmente utilizando el teorema de Bayes. Dice, considere dos pruebas médicas, A y B, para un virus. La prueba A es 90% efectiva para reconocer el virus cuando está presente, pero no tiene una tasa de fallos positivos del 5, perdón, pero tiene una tasa de falsos positivos, cuidado, del 5%, lo que indica que el virus está presente cuando no lo está. Falsos positivos. Yo creo que por todo lo que hemos pasado estos años atrás de pandemia, COVID, estamos ya al tanto, ¿no? En términos de virología, como sucede en este ejemplo. La prueba B es 95% efectiva, en el caso anterior era 90%, recordamos, para reconocer el virus, pero tiene una tasa de falsos positivos del 10%. Claro, aumenta tanto, en este caso, la efectividad, es un 5% más, pero también los falsos positivos un 5% más. Las dos pruebas utilizan métodos independientes para identificar el virus, métodos que son distintos el uno del otro. El virus es transportado por el 2% de todas las personas. Supongamos que una persona es sometida a la prueba del virus utilizando solo la prueba A. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona realmente esté infectada con el virus, dado que la prueba A dio positivo? Esto es ya un examen, una prueba, ¿vale? 2 puntos. Otra pregunta. Supongamos que una persona es sometida a la prueba del virus utilizando solo la prueba B. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona esté infectada si dio falso positivo? O sea, perdón, si dio positivo, no se sabe si es falso o no. 2 puntos. Y B, supongamos que una persona es sometida a la prueba del virus utilizando ambas pruebas. Es decir, se le suministran las dos pruebas. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona realmente esté infectada con el virus, dado que ambas dieron positivo? ¿Vale? Por separado y luego juntas. Intentemos esto con GPT. Le hemos pasado el prompt, es todo, realmente. Las preguntas sí que se le ha quitado, evidentemente, entre paréntesis, esto de que cada pregunta tiene un valor de 2 puntos. Y aquí nos contesta la salida de GPT, es la siguiente. La probabilidad de que la persona realmente esté portando el virus, dado que la respuesta A dio positiva, es del 90%. ¿Vale? Esa es la probabilidad. La probabilidad de que la persona con la prueba B, si dio positiva, es del 95%. Esa es la eficacia. Y finalmente de la C, la probabilidad de que la persona realmente esté portando el virus, dado que ambas pruebas dieron positivas, aquí he hecho ya el cálculo y dice que es del 99,9%. ¿Vale? Dice el resultado es incorrecto. Además, aquí en exclamaciones. Si agregamos un poco de contexto, como por ejemplo, y esto ya lo sabemos, ¿vale? Porque también hemos visto en cursos anteriores, me gusta referirme a los cursos anteriores porque en realidad hace que todo lo que hemos aprendido hasta ahora nos haya servido para tener una buena base. Y recordáis que GPT tenía inconsistencias a la hora de generar determinadas respuestas, sobre todo de índole matemática. El ejemplo anterior en realidad no era de índole matemática, era más de razonamiento, que es el fuerte de GPT. Pues cuando tenemos terminología y cálculos matemáticos de por medio, en este caso, pues es más probable que surjan este tipo de mistakes, ¿no? De errores. Así que, ¿qué pasa? Que si nosotros tomamos esa respuesta como la cierta, evidentemente estaremos tomando un fallo, sí, estaremos equivocándonos, pero ¿cómo evitarlo? Vamos a verlo. Dice, si agregamos un poco de contexto, como por ejemplo, explicaremos paso a paso, la fórmula de Bayes, la fórmula para Bayes es, bueno, esto creo que no está bien traducido, ¿vale? Pero sería como, explícalo paso a paso, utilizando la fórmula de Bayes. En este caso dice, bueno, hemos incluido todo el prompt, pero al final aquí hemos incluido este modificador. Dice, explicaremos paso a paso, esto es importante, proporcione la expresión numérica como respuesta, no proporciones un número, sino que utiliza ese razonamiento, ¿vale? Igual que lo has hecho en el ejemplo de antes. Entonces aquí la salida resulta que tenemos esta fórmula, es la fórmula, el teorema de Bayes, y en realidad lo que nos está haciendo ya es un desglose de la aplicación de los enunciados anteriores, utilizando, pues en este caso, los términos utilizados, ¿vale? Esos porcentajes, ese 90%, ese 5%, ¿vale? Y bueno, pues tanto para el caso A como para el caso B, como para el caso C,
¿vale? Aquí vemos que la fórmula, pues evidentemente es más compleja. No nos vamos a parar en detalle porque en realidad lo que queremos es identificar directamente el razonamiento, cómo realiza. Esto es la aplicación de las fórmulas simplemente y dice lo cual es correcto. Entonces aquí ha llegado a su respuesta, test positivo, ¿vale? Está desglosándolo todo y dice que el resultado es correcto. Vamos a ver. El modelo GPT no realiza bien las operaciones aritméticas y esto es algo que ya hemos comentado anteriormente. Es posible que notes que la expresión escrita está correcta, pero el número calculado no lo es. Prueba a agregar la frase da la expresión como respuesta, no como un número para evitar el cálculo. Aquí tenemos la posible forma de evitar esos errores, ¿vale? En realidad aquí, ¿dónde ha puesto la respuesta correcta? Porque no ha calculado en realidad los resultados. Por lo que estoy viendo yo aquí, en el caso anterior sí que había dado los resultados, pero que esto tenemos que cogerlo con pinzas por lo que estamos diciendo de esa debilidad que tiene GPT por las, digamos, operaciones matemáticas, ¿no? En este caso aritméticas, porque realmente si entendemos cómo está funcionando este modelo de lenguaje de GPT, está intentando predecir cuál es la siguiente palabra que tiene que decir, pero no está en realidad aplicando esas reglas o esas fórmulas matemáticas, ¿vale? Por eso es una debilidad de este sistema. En este caso, decía entonces, sí, estos eran los resultados, y aquí lo que pasa que no encuentro, sí que tiene la forma de aplicar, pues PBA, PA, PB, ahí están las probabilidades, el test positivo A del virus, test positivo A, aquí está todo aplicado. No veo la respuesta correcta. Claro, le hemos dicho en realidad, proporciona la expresión numérica como respuesta, ha proporcionado realmente esa expresión. No ha proporcionado un número, ha expresado o ha respondido una expresión numérica, que son estas tres de aquí, ¿vale? Son expresiones numéricas, no son números, no es un resultado final, ¿vale? Nos está diciendo que es correcto. Nosotros ahora no vamos a entrar ahí en ver si realmente lo ha calculado bien si lo ha expresado bien o no. Nos está diciendo que sí, pero en este caso nos está diciendo que le digamos da la expresión como respuesta, no un número, para evitar el cálculo. Bueno, eso es lo que se ha hecho. Tal vez te interese conocer este paradigma que combina GPT con herramientas externas como calculadoras para resolver este tipo de problemas, ¿vale? MRKL, aquí lo tenemos, MRKL, aquí está, esto está en inglés, pero que es Neurosymbolic Architecture, ¿vale? Es una arquitectura neurosimbólica que combina los lenguajes de los lenguajes los modelos de lenguaje grandes, computación neural, neuronal y herramientas externas como calculadoras, ¿vale? Para resolver complejos problemas. Aquí tenemos, ¿vale? Bueno, tenemos ahí. Bueno, pues aquí tenemos la clave. O sea, yo lo que haría en este caso sería combinar, no dejarlo aquí, porque como vemos aquí esta lección termina, pero yo lo que haría ahora sería combinar todo lo anterior. Es decir, bueno, pues hemos aprendido, por una parte, que cuando queremos que ChatGPT nos dé una respuesta a una pregunta de opción múltiple, lo que sucede por una parte es que no podemos permitir que directamente nos conteste con la opción que para él es correcta, sino que deberíamos de decirle argumenta cada una de las respuestas y, por ejemplo, da o dime con cuál te quedarías de todas, ¿no? Pero siempre que esté razonado. Y en caso de que incluya cálculos matemáticos, como en este último ejemplo, pues también es importante que describa paso a paso el proceso, que nos proporcione la expresión o las expresiones matemáticas como hemos visto, pero además también, oye, que nos lo diga justificándonoslo con argumentos que se puedan entender, o sea, con argumentos verbosos como hemos visto antes, ¿no? Es decir, con de alguna forma una justificación en base a los resultados obtenidos, ¿vale? Pero con palabras.
Entonces esa sería la parte que yo incluiría para terminar esta lección, ¿vale? De alguna forma como colofón, incluyendo todo, porque así voy a tener respuestas más ricas, ¿vale? Y no tan parciales como en este caso de que o solo tengo la expresión numérica, o solo tengo el resultado, o solo tengo digamos, la justificación, ¿no? Venga, bueno, vamos a continuar, en este caso con preguntas de discusión. Dice, bueno, voy a aprovechar para beber agua, que ya llevamos 25 minutos de vídeo. Y bueno, espero que te esté gustando. Ahora es el momento de dejar un buen like y poner un comentario de quién eres, de si ya has visto los vídeos anteriores, qué es lo que te ha resultado interesante, cómo modificarías, qué prompt introducirías para que sea lo más completo posible, lo que tú quieras que te leo. Venga, vamos a continuar con la siguiente sección. Dice, preguntas de discusión con el estímulo adecuado. GPT-3 es muy capaz de escribir respuestas de formato corto. Vale, ahora hemos pasado ya no es opción múltiple, sino es opción, o mejor dicho, respuestas abiertas, pero cortas, ¿vale? Para demostrar esto, analizaremos la resolución de preguntas de discusión. Una tarea común semanal en muchos cursos universitarios. Una respuesta a una pregunta de discusión suele ser de aproximadamente de 100 a 700 palabras. El contenido más largo puede ser un poco más difícil, ya que los modelos de lenguaje tienen memoria limitada y tienen dificultades para comprender el panorama general de lo que están escribiendo. Claro, esto también es una limitación de los modelos de lenguaje. Ya hemos visto también la parte de aritmética, pues otra de ellas es la memoria. No podemos incluir prompts demasiado largos, pero tampoco requerir respuestas o esperar respuestas demasiado largas, pese a que GPT-4 supera por completo pues todas el número de tokens, el número de palabras que nos va a permitir generar la respuesta, pero actualmente es una limitación también, de decir, bueno, pues si la respuesta es demasiado larga, si la pregunta es demasiado larga, cuidado, porque se puede perder información, puede que no la tenga toda en cuenta. ¿Por qué? Por la pérdida de memoria, ¿vale? Porque realmente cómo funcionan estos modelos es intentar coger ese patrón, ese prompt que hemos introducido al modelo e intentar completarlo, es decir, averiguar de forma probabilística cuál sería la sucesión de palabras que vendrían a continuación. Entonces, bueno, pues cuidado con aquellas palabras que introdujimos mucho tiempo atrás en prompts anteriores, o en este caso no es prompts anteriores, es en el mismo prompt, pero es muy largo. Pues lo mismo también a la hora de generar del output, ¿vale? Del input y del output. Entonces, dice por aquí, vamos a ver un modelo de una pregunta de discusión básica. Dice, ¿cuáles son los problemas ambientales más urgentes que enfrenta nuestro planeta hoy en día y qué medidas pueden tomar los individuos para ayudar a abordar estos problemas? ¿Vale? Estamos aquí, nos situamos. Problemas ambientales urgentes. Recordamos que la lección anterior tenía relación con esa pregunta de derecho, que diríais, y que tiene que ver con el derecho, todo lo que hemos visto de los hallazgos de las manchas solares o, pues no sé, esos problemas de aritmética. Bueno, precisamente en la capacidad de razonamiento crítico, ¿vale? Cómo aplicar a esta lógica, ¿vale? La lógica. Y aquí dice lo siguiente, problemas ambientales podemos convertir esto en un estímulo simple para GPT-3 al agregar responde a lo siguiente antes, ¿vale? O sea, esta sería nuestra pregunta y lo más básico de todos sería responde a lo siguiente. Estoy convencido de que ni siquiera introduciendo esta coletilla al principio obtendríamos una respuesta de GPT, ¿vale? Dice, los resultados generados con este estímulo no son consistentes y algunos son solo una o dos frases. No es lo que queremos, ¿vale? Cuidado a la hora de contestar preguntas de opción o preguntas abiertas. Una respuesta típica a una discusión debería tener varios párrafos, por lo que estos resultados no son ideales. Un buen estímulo debería dar instrucciones específicas sobre el formato y el contenido. Es importante eliminar la ambigüedad en el lenguaje para mejorar la consistencia y la calidad. Entonces, lo que se hace en este prompt es incluir de forma previa a la pregunta una serie, bueno, una oración que
modifica y que da contexto. Vamos a ver exactamente. Dice, escribe un ensayo altamente detallado con párrafos de introducción, cuerpo y conclusión que responda a lo siguiente. O sea, esto es, responde a lo siguiente, evidentemente, se lo podemos dejar, pero lo más importante es estas palabras. Ensayo, altamente detallado y además con párrafos diferenciados para la introducción, el cuerpo y la conclusión. Esto puede parecer una obviedad, pero créeme que ahora cuando intento hacer el paralelismo con el prompting para generación de imágenes, te das cuenta, ¿no?, que esto es súper importante. Es muy significativo incluir estos modificadores en el prompt, porque realmente a ellos va a obedecer la respuesta de GPT. En concreto, cuando estamos generando una imagen, implica mucho o afecta mucho que incluyas simplemente palabras como alta definición. En este caso podría corresponderse con altamente detallado, ¿vale? Pues esa alta definición hace que la resolución de esa imagen mejore por completo, ¿vale? Entonces son detalles que hacen que nuestra respuesta, bueno, aquí tenemos response prompt example, ¿vale? Aquí tenemos un vídeo de 20 segundos. Vamos a echarle un vistazo un momento. No sé si escucharéis. Sí, no se oye. Yo tampoco estoy escuchando. Esto además es un vídeo, ¿vale?, en el que estamos viendo en realidad ejemplos, ¿vale? Simplemente ejemplos de cómo ha incluido en la respuesta GPT en base a ese prompt distintos párrafos, ¿no?, que justifican esa pregunta. Bueno, es simplemente para ver, ¿no?, que en realidad esa respuesta la realiza. De hecho, vamos a hacer algo muy, muy rápido, ya que tenemos aquí GPT también abierto, ChatGPT, perdón. Vamos a irnos a GPT. Bueno, yo tengo también la opción de GPT-4. Vamos a utilizar de momento la 3.5 por defecto y vamos a introducirle este prompt. Vale, ahí está. Y dice lo siguiente. Fíjate porque ya nos está de alguna forma indicando, este es el párrafo de introducción, ¿vale?, para que lo tengamos más claro también, el cambio climático, la deforestación, la contaminación, ¿vale? Por otra parte, el cuerpo, varios párrafos, ¿vale? Y tiene mucho sentido, de hecho son como 4 o 5 párrafos, y aquí la conclusión que está abordando. Es una respuesta mucho más elaborada con esa definición que le habíamos dicho también, alta de detalles. Y pues eso, ¿cuáles son los problemas ambientales más urgentes? Pues tenemos aquí un ensayo mucho más elaborado que el que encontrábamos simplemente escribiéndole la pregunta, ¿vale? Bueno, aquí el ejemplo pues lo hemos hecho también nosotros en vivo. En promedio, el segundo estímulo genera salidas más largas con una mejor estructura. Mira, ya que estamos aquí, también vamos a ver el ejemplo. Esto sería con GPT-3, ¿vale? De momento, GPT-4, vamos a indicar aquí un nuevo chat. Utilizando GPT-4, que es la evolución, el prompt es el mismo y vamos a ver, bueno, la velocidad de respuesta es más lenta, como vemos en este caso que el GPT-3.5. Legacy que estábamos utilizando y en este caso, mira, como diferencias ya encuentro que en este caso incluye un título, cosa que en la versión anterior de GPT no lo incluía, directamente aparecía párrafo de introducción, ¿vale? Los problemas ambientales más urgentes y la contaminación individual, contribución individual para enfrentarlos. Vamos a verlo a simple vista, ¿vale? Aquí sería: el planeta enfrenta una variedad de problemas ambientales que amenazan su equilibrio, ¿vale? Todo esto es el primer párrafo. El cuerpo, además lo numera también. En el caso anterior eran como 5 párrafos. En este caso nos ha identificado cuáles son esos problemas, indicando también un título de cada párrafo, ¿vale? Hace la información más accesible. En este caso ha indicado el título aquí arriba, pero aparte también lo está indicando en cada uno de los párrafos del cuerpo. Pero es que a su vez, estoy en GPT-4, ¿vale? Vemos cómo ha mejorado significativamente la respuesta de un modelo, de una versión a otra. Entonces dice aquí, cambio climático. Nos está hablando del cambio climático, es sin duda uno de los problemas ambientales más apremiantes, y nos da 2 párrafos en el que lo justifica. 2, la contaminación del aire y del agua, con otros 2 párrafos. Y además también cada uno de los párrafos incluye medidas
individuales, ¿vale? O sea, una descripción y medidas individuales, cosa que también encontramos en contaminación del aire, medidas individuales, deforestación y pérdida de la biodiversidad y finalmente conclusión. Entonces, fijaos cómo está haciendo un nivel bastante detallado y accesible de la información en el caso de GPT-4. Venga, vamos a continuar por aquí. Claro, nos dice que es más probable que genere respuestas más coherentes y estructuradas gracias a esos modificadores que hemos incluido en el prompt. Muchas preguntas de discusión no son efectivas para estimular. Claro, fijaos, ¿fue la guerra civil un conflicto sobre la expansión? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Y por qué? O sea, en realidad aquí parece que hay dos preguntas, pero hay más, ¿vale? Hay tres incluso también, porque esta sería o una pregunta dentro o a continuación de esta otra. Dice, aquí hay una pregunta de discusión real de un curso de historia universitaria. Esto no está redactado correctamente y es demasiado amplio. O sea, igual que a nosotros, los humanos, nos viene muy bien, como hemos visto en el ejemplo anterior, que tengamos la información lo más estructurada y accesible posible, nos viene muy bien para entenderlo, pues de igual manera también a un lenguaje, a un modelo de lenguaje. O sea, vamos a intentar darle todo lo más sencillo, simplificado, directo, concreto posible. Esto va a tener repercusiones positivas, ¿vale? No vamos a ser tan ambiciosos de querer ponerle ahí todo lo que queramos en un mismo prompt, porque en realidad esto puede tener efectos contrarios, ¿vale? Dice aquí hay una pregunta, ¿vale? Dice, para obtener buenas respuestas de discusión es necesario reformular la pregunta con una consigna bien definida. Por ejemplo, explica las causas de la guerra civil y si la expansión desempeñó un papel en el conflicto. Incluye evidencia para respaldar tu argumento, ¿vale? Bueno, en realidad estamos contestando la misma información. ¿Fue un conflicto sobre la expansión? ¿Estás de acuerdo y en desacuerdo y por qué? Pero lo estamos haciendo mucho más dirigido, más concreto, ¿vale? De manera afirmativa, como enunciados que queremos que desarrolle. Ahora podemos agregar el formato y direcciones de contexto. Escribe una respuesta de discusión altamente detallada en la estructura de un ensayo respondiendo a la siguiente consigna. O sea, esto sería, digamos, el contenido del conocimiento, del dominio del conocimiento, explica las causas de la guerra civil y lo que hemos comentado anteriormente, y esto sería cómo utilizamos los modificadores del prompt para que además también la respuesta encuentre un formato y una extensión que lo respalde, ¿vale? Que sea acorde, riguroso, como nosotros estamos intentando, ¿vale? Entonces, ese sería, ¿vale? De hecho, vamos a utilizarlo. Aquí tenemos GPT-4, es esta que tenemos aquí abierta, esta conversación de chat. Entonces, vamos a ver lo que nos quedaría. El título, causas de la guerra civil y el papel de la expansión en el conflicto. De nuevo, introducción. ¿Vale? Bueno, y aquí nos va desarrollando. Ahora después volvemos a ello mientras continuamos. Automatizar la reformulación de consignas bien definidas. El ejemplo de reformulación anterior fue generado con ChatGPT. ¿Vale? Dice, bueno, aquí esto sí que está en inglés. Dice, estoy intentando obtener buenos resultados de GPT-3 con el siguiente prompt. La guerra civil fue un conflicto. Vale, esto es, digamos, la pregunta anterior que habíamos hecho, ¿no? Dice, la guerra civil fue un conflicto de expansión. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo y por qué? Fíjate, porque le hemos dicho también que escriba could you write a better prompt that is more optimal? Vale, esto es muy interesante porque le estamos preguntando a ChatGPT en este caso, como veis aquí en pantalla, que a partir de nuestro prompt nos lo mejore, ¿vale? Que nos mejore el prompt. Dice, ¿me puedes proporcionar un prompt que genere mejores resultados? Y nos dice, explica las causas de la guerra civil, claro, y es justamente, incluye evidencia y soporte, es justamente lo que nos ha contado aquí arriba, ¿vale? Este
prompt, este prompt de aquí, ha sido realmente generado por el propio ChatGPT y le hemos dicho, oye, este es mi prompt en bruto, no está pulido. ¿Me puedes dar un prompt que genere mejores resultados? Y aquí está, aquí lo tenemos, ¿vale? Muy interesante. Iteración. Bueno, aquí vamos a ver cómo tenemos esta respuesta de ChatGPT. Cuerpo, la esclavitud como causa principal, diferencias económicas y políticas, expansión territorial y su papel y conclusión. Vale. Dice iteración. Después de crear una pregunta de discusión efectiva, ahora debes refinar los resultados que genere GPT-3. Esto puede implicar ajustar la salida para que se ajuste a ciertas restricciones como la cantidad de palabras o combinar conceptos de diferentes resultados generados. Un método simple para iterar es generar múltiples resultados y revisarlos para comprender los conceptos que utiliza GPT-3 y la estructura a la que se adhiere. Una vez evaluados los resultados, puedes seleccionar los más adecuados y combinarlos en una respuesta cohesionada, ¿no? Otra forma de iterar es comenzar y luego expandir paso a paso. Esto requiere más de una pregunta inicial para escribir el párrafo inicial o algo así, y luego otras preguntas para expandir lo que ya se ha escrito. Vale, dice aquí hay una posible pregunta de discusión filosófica. ¿La matemática es inventada o descubierta? Usa un razonamiento cuidadoso para explicar tu respuesta. Estas palabras que aquí parecen como que están puestas y sobrarían, porque simplemente queremos que contesten, pero razonamiento y cuidadoso hacen que ese prompt genere una respuesta mucho más acorde a lo que vamos buscando. Entonces, además le hemos añadido, escribe un párrafo inicial respondiendo a lo siguiente. Claro, lo que vamos a hacer aquí es decirle que lo haga por partes, ¿vale? Que construya la respuesta por partes. Simplemente aquí queremos un párrafo inicial. Vamos a permitir que su respuesta sea, como vemos aquí, dice, generé algunas respuestas y encontré una que me gustó. Hay mucho debate, o sea, vale, al final es como, venga, quiero que me elabores un ensayo sobre esta pregunta, ¿no? Genera un párrafo inicial, yo voy a ver qué de todo me gusta más y luego a partir de ahí seguimos, ¿vale? Dice, hay mucho debate entre filósofos y matemáticos sobre si la matemática es inventada o descubierta. Algunos argumentan que los conceptos y principios matemáticos existen independientemente de las mentes humanas y por lo tanto se pueden considerar descubiertos en lugar de inventados. Por ejemplo, el concepto de números, relaciones y formas geométricas se observan en el mundo natural y se pueden abstraer y estudiar de manera sistemática. Este es un buen comienzo. Dice, luego seguí con otra pregunta para expandir. Dice, estoy escribiendo un ensayo corto, detallado, respondiendo a lo siguiente, la matemática es inventada, usa un razonamiento tal. Dice, vale, esto sería el prompt anterior, pero que estamos aquí diciendo que ya hemos empezado a escribirlo. Esto es lo que tengo hasta ahora. Lo que hemos hecho, dice, hay mucho debate entre filósofos y matemáticos, es precisamente copiarle todo esto. O sea, fijaos porque como vamos formando de forma secuencial, de forma progresiva. Le decimos, venga, genérame esto con los modificadores que queremos, ¿vale? Y a continuación le decimos, vale, estoy intentando generar esto y esto es lo que llevo escrito hasta ahora, que es el prompt que tú mismo me has dado hasta ahora, ¿vale? Entonces se lo proporcionamos y le incluimos, escribe el siguiente párrafo de mi ensayo. Escribe el siguiente párrafo de mi ensayo. Y aquí lo tenemos, la respuesta. Por otro lado, algunos argumentan que las matemáticas son una principal. Vale, aquí tenemos la continuación. De esta forma es cuestión de ir iterando. El tema está en este caso en que tenemos que tener en cuenta que esto podemos hacerlo, pero en la medida en que vamos haciendo iteración e iteración, cuidado porque las primeras se pueden empezar a perder por esa memoria que comentábamos hace unos minutos, ¿vale? Seleccioné una que me gustó para obtener el siguiente resultado final. Vale. Usando expansión de prompts, podemos escribir de manera incremental e iterar en cada paso. Eso es útil cuando necesitas producir una salida de mayor calidad y quieres modificar los pasos incrementales, ¿vale? O sea, en realidad es ir iterando hasta que algo realmente te guste. Y me gusta en concreto este enfoque porque es que el factor humano intervenga también, porque no es solamente genérame y esto es lo que me vale, sino que
Bueno, dame varios y yo elijo cuál es el que más me vale, ¿vale? Vale, mucho vale. Venga, ya estamos por la siguiente. Dice ChatGPT a partir de GPT-3. Aquí tenemos usuario, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Skippy, ¿cómo puedo ayudarte? Escribe un título para un post de inteligencia artificial. Aquí tenemos, dice, hazlo más con más gancho, más atractivo. Y menciona GPT-3. Entonces es una forma de pulir esas salidas, esas respuestas de GPT. Y ChatGPT ha explotado en el último mes, ganando 1 millón de usuarios en una sola semana. Sorprendentemente el modelo subyacente, bueno, esto es de hace ya un tiempo, pero sigue creciendo. GPT-3 debutó en 2020 y se lanzó para el acceso público hace más de un año. Para aquellos que no lo saben, ChatGPT es un nuevo modelo de lenguaje de OpenAI que fue ajustado a partir de GPT-3 para ser optimizado para la conversación. Tiene una interfaz de chat fácil de usar, donde puedes ingresar una entrada y obtener una respuesta de un asistente de inteligencia artificial. Bueno, ya sabemos qué es ChatGPT, que lo tenemos aquí, lo hemos utilizado anteriormente. Dice, si bien las primeras versiones de GPT-3 no eran tan avanzadas como la actual serie GPT 3.5, aún eran impresionantes. Estos modelos han estado disponibles a través de una API y una interfaz de usuario web de Playground que te permite ajustar ciertos hiperparámetros de configuración y probar prompts. GPT-3 ganó una atracción significativa, pero no se acercó a la viralidad de ChatGPT. Claro, ChatGPT en realidad es coger el cerebro de GPT y darle pues toda esta interfaz de chat fácil de utilizar y modo conversacional para que las personas pues puedan utilizarla. Así que pues evidentemente ChatGPT se reconoce ese GPT que tiene su propia palabra, pero realmente se ha hecho mucho más viral que el propio GPT porque es más fácil de utilizarlo. Es decir, lo que hace que ChatGPT sea tan exitoso en comparación con GPT-3 es su accesibilidad como asistente de inteligencia artificial, sencillo para la persona promedio, independiente de su conocimiento de la ciencia de los datos, los modelos de lenguaje o la inteligencia artificial. En este artículo describo cómo se pueden implementar chatbots como ChatGPT utilizando un modelo de lenguaje grande como GPT-3. Motivación. Este artículo se describió en parte debido a un tuit de Riley Goodside que señaló cómo podría haberse implementado ChatGPT, cómo crear tu propio ChatGPT utilizando GPT-3, donde puedes personalizar las reglas según las necesidades y acceder al chatbot resultante a través de una API. Al igual que otros modelos de la serie GPT 3.5, ChatGPT fue entrenado utilizando, aquí tenemos, pero gran parte de su efectividad proviene de utilizar un buen prompt. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos esas siglas RLHF, es el Reinforcement Learning from Human Feedback. Al final es un que ChatGPT fue pulido a partir de GPT, fue pulido gracias al factor humano, ¿vale? A poder tener en su aprendizaje un refuerzo humano, ¿vale? El prompt. Aquí tenemos un prompt que habíamos comentado anteriormente del ejemplo, pero pues eso, más completo, como actúa como un chatbot avanzado. Tu primer objetivo, tu principal objetivo es asistir a los usuarios como mejor puedas, ¿vale? Entonces aquí, ¿cuál es tu nombre? Tal, escribe un título para un post de inteligencia artificial y lo vamos incluyendo todo, ¿vale? Dice, el prompting es el proceso de instruir a una inteligencia artificial para que haga algo. Aquí estamos en este curso, esta serie de cursos de prompting. Como probablemente hayas visto en los ejemplos de ChatGPT en línea, puedes pedirle que haga casi cualquier cosa. Los casos de uso comunes son resumir textos, escribir contenido basado en una descripción o crear cosas como poemas, recetas y mucho más. ChatGPT es tanto un modelo de lenguaje como una interfaz de usuario. La entrada de prompt que el usuario introduce en la interfaz se inserta en realidad en un prompt más grande que contiene toda la conversación entre el usuario y ChatGPT.
Esto permite que el modelo de lenguaje subyacente comprenda el contexto de la conversación y responda adecuadamente, ¿vale? O sea, ChatGPT además también cuando nosotros introducimos nuestro propio prompt, el visible, el que introducimos, se le añade, le llega a ChatGPT digamos, el historial también de conversaciones, porque como es una conversación, no queremos que las respuestas sean completamente independientes, sino que siga un hilo conversacional. Esto no sucede en GPT, no tiene nada de memoria, no se genera esta inyección de prompts. Entonces es lo que nos está diciendo con esta imagen. Dice, este es el prompt del usuario, escribe un poema sobre perros, pero el full prompt, el prompt completo es, aquí abajo hay una conversación entre claro, se incluye el prompt también anterior, ¿vale? Entonces esto hace que tenga más sentido la respuesta acorde a todo lo que se había producido antes. El modelo de lenguaje completa el prompt determinando qué palabras vienen a continuación en función de las probabilidades que aprendió durante el preentrenamiento. GPT-3 es capaz de aprender a partir de una instrucción simple o unos pocos ejemplos en el prompt. Esto se llama aprendizaje con pocos ejemplos o aprendizaje en contexto. En el prompt del chatbot de arriba, creo un chatbot ficticio llamado Skippy y le pido que proporcione respuestas a los usuarios. GPT-3 se da cuenta del formato de ida y vuelta. GPT-3 entiende que Skippy es un chatbot y que los intercambios anteriores son una conversación, por lo que cuando proporcionamos la siguiente entrada de usuario, Skippy responderá. ¿Vale? Memorización. Los intercambios anteriores entre Skippy y el usuario se agregan al siguiente prompt. Cada vez que proporcionamos más entrada del usuario y obtenemos más salida del chatbot, el prompt se expande para incorporar este nuevo intercambio. Así es como los chatbots como Skippy y ChatGPT pueden recordar las entradas anteriores. Sin embargo, claro, hay un límite en cuanto a cuánto puede recordar un chatbot. Los prompts pueden llegar a ser muy largos después de varias iteraciones, claro, especialmente si estamos utilizando el chatbot para generar respuestas largas como publicaciones de blog. Los prompts enviados a GPT-3 se convierten en tokens, que son palabras individuales o partes de ellas. Existe un límite de 4.097 tokens, aproximadamente 3.000 palabras, para el prompt combinado, o sea, el prompt combinado que incluye también la respuesta anterior y la respuesta generada para modelos GPT-3 incluyendo ChatGPT. Algunos ejemplos. Hay muchos casos de uso diferentes para prompts de chatbot que almacenan conversaciones previas. ChatGPT está destinado a ser un asistente general multipropósito y en mi experiencia rara vez hace preguntas de seguimiento. Chatbot de terapia que pregunta sobre tu día. Puede ser útil tener un chatbot que haga preguntas y obtenga comentarios del usuario. A continuación se muestra un ejemplo de prompt de chatbot de terapia que hará preguntas y seguimientos para ayudar al usuario a reflexionar sobre su día. Bueno, aquí tenemos y además tenemos el GIF, ¿no? De cómo se está generando. Y de alguna forma lo que está haciendo el chatbot es preguntar, ¿vale? Podemos hacer que nuestro chatbot tenga, digamos, ese objetivo de no solamente responder, sino también de preguntar, porque además con esas preguntas, o mejor dicho, con la respuesta de esas preguntas, va a poder aprender también y ajustar más en su secuencia de prompts que le llegan, va a poder afinar más sus respuestas. Habla con tu yo más joven utilizando antiguas entradas de un diario. ¿Cómo es esto? Dice Michelle Juan usó GPT-3 para tener una conversación con su yo más joven. El prompt utiliza algo de contexto, en este caso antiguas entradas, claro, de un diario, combinado con un formato de ida y vuelta de chatbot. GPT-3 es capaz de imitar una personalidad basada en estas entradas, o sea, le estamos de alguna forma no es entrenando, ¿vale? Pero está aprendiendo del contexto a partir de nuestro diario, por ejemplo, y está adquiriendo esa personalidad de cómo éramos nosotros, por ejemplo, en el pasado. Al final estamos hablando con nuestro yo del pasado. Aquí tiene. Prompt del tweet. Dice, el siguiente es una conversación entre Michelle, presente, con la edad que tenía, y Michelle joven, que tiene 14 años.
cuando escribía el diario, y Michelle Joven ha escrito las siguientes entradas de su diario. Qué interesante es esto. Aquí están las entradas, las copia y las pega, y dice Michelle presente, escribe tus preguntas aquí. ¿Vale? Aquí es donde escribe él las preguntas y está escribiendo a su yo del pasado. La señora y la autora señala que, claro, Michelle es chica, vale, perdón. La autora señala que las entradas del diario pueden alcanzar el límite de tokens. En este caso, podría seleccionar algunas entradas o tratar de resumir varias entradas. Claro, tampoco podemos pegar ahí un párrafo inmenso o muchas entradas. No tendremos que resumir, que también es algo que puede hacer GPT por nosotros. Es decir, podemos decirle, resume, vamos resumiendo nuestras entradas o resume todas estas, ¿vale? Pues las vas sintetizando. Implementación. Voy a explicar cómo codificar un chatbot simple impulsado por GPT-3 en Python. Incluir GPT-3 en una aplicación que estés construyendo es increíblemente fácil utilizando la API de OpenAI. Necesitas crear una cuenta de OpenAI y obtener una clave API. Echa un vistazo a su documentación. Dice, visión general de lo que tenemos que hacer. Formatear la entrada del usuario en un mensaje de chatbot para GPT-3. 2. Obtener la respuesta del chatbot como una respuesta de GPT-3. 3. Actualizar el mensaje con tanto la entrada del usuario como la respuesta del chatbot. Y 4. Repetir. Aquí está el mensaje que utilizaré. Podemos utilizar Python para reemplazar el historial de conversación y entrada de usuario con sus valores reales. ¿Vale? Aquí tenemos un prompt. Esto es una cadena de caracteres, un string. Dice, como chatbot avanzado, tu objetivo principal es ayudar a los usuarios de la mejor forma posible. Esto puede implicar responder preguntas, proporcionar información útil o completar tareas basadas en la entrada de usuario para ayudar eficazmente a los usuarios. Es importante ser detallado y exhaustivo en tus respuestas. Usa ejemplos y evidencias, esto me encanta, este prompt, para respaldar tus puntos y justificar tus recomendaciones o soluciones. Aquí iría el historial de conversación, aquí usuario, entrada del usuario y chatbot. Dice, mantengo un registro tanto de la próxima entrada del usuario como de la conversación anterior. Cada iteración se agrega una nueva entrada de salida entre el chatbot y el usuario. Aquí tenemos, bueno, esto es lenguaje de programación de Python, está importando la librería de OpenAI, introduciendo la API Key, que nos ha dicho anteriormente, es necesario para que pueda utilizar, indicando qué modelo de lenguaje queremos utilizar, en este caso DaVinci 3, el prompt, y bueno, aquí tenemos pues aquí tenemos un método, obtener respuesta, historial de conversación, le pasamos el historial de conversación y la entrada del usuario, ¿vale? El historial y el prompt actual. El mensaje se construye, digamos que reemplaza el historial de conversación por el historial de conversación nuevo, el que le estamos pasando, y reemplaza también la entrada del usuario por la entrada que le hemos pasado. Enviamos para que GPT-3 haga un completion, es decir, devuelva una respuesta utilizando todos los parámetros anteriores con el número de tokens y la temperatura la hemos comentado anteriormente, 0.5, que tenga cierto grado, la temperatura va de 0 a 1, pues que tenga cierto grado de 50%, en este caso, pues de aleatoriedad. Extraer la respuesta, lo que hacemos es, obtenemos la respuesta y está en el valor 0, respuesta chatbot, ¿vale? Strip y devuelve la respuesta. Aquí la función main, y esto lo voy a probar. Después, la entrada del usuario, y aquí tenemos, dice, aquí hay un enlace al código completo para un chatbot simple, ¿vale? Aquí podríamos obtener ese código. Ahora solo queda construir una interfaz de usuario atractiva con la que los usuarios puedan interactuar, ¿vale? Bueno, ahí tenemos esos recursos. Y bueno, pues vamos a ir terminando. Y aquí estamos en la última sección de este curso. Chatbot más una base de conocimiento. Dice los avances recientes en modelos de lenguaje grandes, por sus siglas en inglés, vale, ya se lo sabemos, han creado mucha expectación en la industria tecnológica. Estos modelos son increíblemente poderosos para la generación de contenido, pero también tienen algunas desventajas como el sesgo y las alucinaciones. De esto ya hemos hablado también en cursos anteriores. Un área en la que estos modelos de lenguaje pueden ser particularmente útiles es el desarrollo de los chatbots.
Chatbots basados en intención. Los chatbots tradicionales suelen estar basados en intenciones, lo que significa que son diseñados para responder a intenciones de usuario específicas. Cada intención está compuesta por un conjunto de preguntas de muestra y una respuesta asociada. Por ejemplo, la intención clima puede incluir preguntas de muestra como ¿cómo está el clima hoy? O ¿lloverá hoy? Y una respuesta como hoy estará soleado. Cuando un usuario hace una pregunta, el chatbot compara la pregunta con las preguntas de muestra más similares, asociadas a la intención, y devuelve la respuesta correspondiente. Aquí tenemos una pregunta, distintas intenciones y distintas preguntas y respuestas. ¿Vale? Se obtiene la mejor respuesta en función de la intención que toque y se obtiene la respuesta. Sin embargo, los chatbots basados en intenciones tienen su propio conjunto de problemas. Un problema es que requieren una gran cantidad de intenciones específicas para dar respuestas específicas. Por ejemplo, las expresiones de usuario como no puedo iniciar sesión, olvidé mi contraseña o error de inicio de sesión pueden necesitar 3 respuestas diferentes y por lo tanto 3 intenciones diferentes, aunque todas son bastante similares. ¿Cómo puede ayudar GPT-3? Aquí es donde GPT-3 puede ser especialmente útil. En lugar de tener muchas intenciones muy específicas, cada intención puede ser más amplia y aprovechar un documento de su base de conocimiento. Aquí tenemos un enlace a la base de conocimientos de la Wikipedia. Bueno, es la base en la cual ha sido entrenado. Es información almacenada como datos estructurados y no estructurados, listos para ser utilizados para análisis o inferencia. CABE es su base de conocimiento, Knowledge Base, puede estar compuesta de una serie de documentos que explican cómo usar productos. De esta manera, cada intención está asociada con un documento en lugar de una lista de preguntas y una respuesta específica, por ejemplo, una intención para problemas de inicio de sesión, otra para cómo suscribirse, etc. Cuando un usuario hace una pregunta sobre inicio de sesión, podemos usar el documento problemas de inicio de sesión a GPT-3 como información de contexto y generar una respuesta específica a la pregunta del usuario. Aquí tenemos, vale. Es decir, que las intenciones pueden estar asociadas a documentos. Es una forma de abordar este problema. Este enfoque reduce el número de intenciones que necesitan ser gestionadas y permite respuestas mejor adaptadas a cada pregunta. Además, si el documento está asociado con la intención, describe diferentes procesos. Por ejemplo, un proceso para inicio de sesión en el sitio web, otro para inicio de sesión en la aplicación móvil. GPT-3 puede preguntar automáticamente al usuario para obtener aclaraciones antes de dar la respuesta final. ¿Por qué no podemos pasar toda la base de conocimientos a GPT-3? Dice, hoy en día los modelos de lenguaje como GPT-3 tienen un tamaño máximo de prompts aproximadamente de 4.000 tokens para el modelo de GPT 3.5, que es mucho, pero no suficiente para alimentar toda la base de conocimientos en un solo prompt. Los modelos de lenguaje tienen un tamaño máximo de prompt por razones computacionales. Exacto, ya que generar texto con ellos implica una serie de cálculos que aumentan rápidamente a medida que aumenta el tamaño del prompt. Los futuros modelos de lenguaje pueden no tener esta limitación mientras conservan las capacidades de generación de texto. Sin embargo, por ahora necesitamos diseñar una solución alrededor de ella. ¿Cómo podría funcionar un chatbot con GPT-3? Entonces, la canalización del chatbot podría estar compuesta por 2 pasos. Primero, necesitamos seleccionar la intención adecuada para la pregunta del usuario, es decir, necesitamos recuperar el documento correcto de nuestra base de conocimientos y luego, una vez que tenemos el documento correcto, podemos aprovechar GPT-3 para generar una respuesta apropiada para el usuario. Necesitaremos un buen prompt. El primer paso se resuelve esencialmente mediante búsqueda semántica. Podemos usar métodos preentrenados de la biblioteca Sentence Transformers y asignar fácilmente una puntuación a cada documento. El documento con la puntuación más alta es el que se utilizará para generar la respuesta del chatbot. ¿Vale? Como habíamos comentado antes, el documento que más se acerque, en este caso, pues obtendrá una mayor puntuación y es el que genera la respuesta. Generación de respuestas con GPT-3. Una vez que tenemos el documento correcto, necesitaremos crear una buena indicación, un prompt, para ser usada con GPT-3 para generar respuesta. En los siguientes experimentos siempre utilizaremos este modelo. Para crear la indicación, experimentaremos con role prompting, una técnica heurística que asigna un rol
específico a la inteligencia artificial, esto ya lo hemos visto, información relevante de la base de conocimientos, es decir, el documento recuperado en el paso de la búsqueda semántica, los últimos mensajes intercambiados, es decir, el historial entre el usuario y el chatbot, estos son útiles mensajes por el usuario donde aparece el contexto, veremos un ejemplo esto más adelante, y por último la pregunta del usuario. Venga, vamos a empezar con la técnica del role prompting, que como ya sabéis es darle cómo va a actuar al chatbot en el prompt. Como un chatbot avanzado llamado Skippy, tu objetivo principal es ayudar a los usuarios lo mejor que puedas. Comencemos con nuestro prompt usando la técnica de solicitud de roles. Como chatbot, tu objetivo es ayudar. Vale, esto ya lo hemos visto. Luego supongamos que el paso de búsqueda semántica extrae el siguiente documento de nuestra base de conocimientos. Todos los documentos escriben cómo funciona Videogram, que es un producto imaginario similar a Instagram, pero solo para vídeos, ¿vale? Como Instagram, pues Videogram. Tenemos varios documentos y hay uno que es el de login con nuestra base de conocimientos, es decir, cómo en este caso es hacer login desde la página web y desde la aplicación móvil. Esa es la base de conocimientos, el documento de esa intención. Podemos agregar su contenido dentro del prompt de esta manera. Esto es lo anterior, dice inicio de contexto. Iniciar sesión en Videogram desde el sitio web, abre tu navegador, o sea, aquí realmente estamos pegando este texto del documento. Dice, por último, necesitamos agregar la conversación a la pregunta. A continuación, dice, hola, soy Skippy, ¿en qué puedo ayudarte? Usuario. No puedo encontrar el botón de inicio de sesión y Skippy va a responder. Pasando este prompt a GPT-3, obtuve la siguiente respuesta. No hay problema, en el sitio web el botón de inicio de sesión se encuentra en la esquina superior derecha de la página. En la aplicación móvil el botón de inicio de sesión se encuentra en la esquina inferior derecha. Y dime si necesitas más ayuda. O sea que en el prompt le hemos incluido la base de conocimientos y ChatGPT puede contestar de manera contextualizada a esa información. Dice que la respuesta generada proviene del documento de base de conocimiento. Desambiguación de preguntas con GPT-3. Intentemos con una frase del usuario más ambigua como no puedo iniciar sesión. ¿Vale? Pues aquí tendríamos no puedo iniciar sesión. Dice, lo siento mucho, ¿puede decirme si está intentando iniciar sesión a través del sitio web o en la aplicación móvil? Entonces, aquí GPT-3 intenta desambiguar. A continuación aquí está cómo continúa la conversación completa. Dice, para una mejor visibilidad. De acuerdo, no hay problema. Para iniciar sesión a través de la aplicación móvil, en la página principal, aquí está desambiguando, puede manejar la desambiguación siempre que tenga la información contextual adecuada. Problemas al generar respuestas con GPT-3, dice, sin embargo, existe un problema en generar respuestas con GPT-3. Si le preguntamos, ¿es la aplicación móvil gratuita? A GPT-3, pasando el modelo de inicio de sesión, claro, ahí no estará esa pregunta. Dice, obtendríamos una respuesta, como si la aplicación móvil de Videogram es gratuita para descargar y usar. Incluso si esa información no está contenida, ¿vale? Entonces, cuidado con generar información falsa. Es muy mala para los chatbots de servicio al cliente. GPT-3 rara vez genera información falsa cuando la respuesta a la pregunta del usuario se puede encontrar en el contexto. Como las preguntas de los usuarios a menudo son textos cortos y ambiguos, no podemos confiar en el paso de búsqueda semántica para siempre recuperar un documento correcto. Claro, si buscan en ese documento y en ese documento no está esa información, pues puede que llegue a inventársela. Por lo tanto, siempre somos vulnerables a la generación de información falsa. Como conclusión, GPT-3 es muy útil para crear chatbots de conversación y es capaz de responder a una serie de preguntas específicas en función de la información contextual insertada en la solicitud. Sin embargo, es difícil hacer que el modelo produzca respuestas utilizando solo la información del contexto, ya que el modelo tiende a alucinar, es decir, a generar nueva información potencialmente falsa. Generar información falsa es un problema de diferente gravedad según el caso de uso. Y hasta aquí este curso hemos visto de prompting aplicado. Espero que te haya gustado. Si es así, pues deja tu like en este vídeo, deja un comentario, me encantará leerte, comparte este vídeo con más personas y suscríbete al canal. Y nada más, que nos vamos a seguir viendo, voy a seguir creando contenidos, vídeos, cursos gratuitos utilizando o para aprender esta ingeniería de prompts.
Recuerda que tienes a tu disposición, si eres docente o conoces a algún docente, el curso específico de ChatGPT para educación. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Nos vemos de nuevo muy pronto. Hasta entonces, que la IA te acompañe.